Ya, ok, el ya estamos. Ávila. Entonces, lo primero que vamos a hablar es... Ay, que está fuerte mi celular. Lo primero que vamos a hablar es el tema de lo que pasó con el ministro de Educación, el flamante ministro de Educación, que todavía no sé cómo todavía sigue en su poder. Bueno, sé por qué, pero no Yo debería. sé, yo sé, porque no hay nadie más que quiera tomar ese fierro caliente que es el Ministerio de Educación. Además, No tienen a nadie más. Siendo que la educación fue la bandera de lucha del Frente Amplio desde el 2011, desde que se formaron. bueno, fue por la causa que Eh, el eh, Boric llegó donde está también. sí, o sea, es por la causa por la que fueron después diputados, es lo que catapultó a Jackson, a Vallejo y a Boric especialmente. Yo me acuerdo, en ese tiempo yo no era tan, o sea, participaba con amigos que eran del movimiento autonomista en ese tiempo, pero yo nunca los pescaba, era como porque, se lo dijimos al profe Silva, como yo lo he dicho varias veces, cuando tú estás ahí en la U, la derecha es súper fome, o sea, si piensas que lo más cool que tienen en la derecha ahora es Pancho Rego, que es como un Boric, es que esa es como su gracia, que se viste como frente amplista. Pero si tú vayas al contexto, Pancho Rego te aburre a la media hora, porque no se calla, no tiene poder de síntesis, ¿cachai? Y por otro lado tenía los peñoños tipo Fundación por el Progreso, ¿cachai? Que eso no te metáis Entonces con como ellos, que... weón. No, pero es que decirlo, o sea, lo único bueno es que tienen a la Mara Cettini nomás. Eh, entonces, entonces, la gente joven, pues un cabro de clase media, de 19 años que recién salió del colegio, donde el colegio es súper parejo, porque todos usan el mismo uniforme, eh, tú tienes tu personalidad como en tu casa o con tus amigos, pero en la universidad tú puedes ser tú libre y no querés juntarte con los buenos fome. No. Entonces como que la izquierda te fuerza a irte con Sí, ellos. pero ya Entonces actualmente la cuando yo era izquierda igual ha joven, perdido o sea, harto poder de lo que tenía sí, es que es que anteriormente. Ahora ya se ahora volvió el ahora es status quo, cringe. entonces ¿No? Y ahora es cringe, claro, literalmente es cringe, porque claro, es meme. antes tú te veías a estos cabros así como con barbita. Yo te contaba, por ejemplo, la Vallejo no hubiera llegado a donde está si no hubiera sido porque el Pololo, todas las minas de la Chile estaban enamorados del Sarmiento. O Claro, sea, claro, claro. no había mina en la Chile que no estuviera enamorada del Sarmiento. Y Boric, siempre jugando con su ambigüedad, él prendía mucho en las Y era minorías, poco. era como el Sí, porque recuerda que él transita entre los géneros, entonces pero ahora es como que todo tan freak, así como todo muy payaso del circo, todo muy, entonces ahora como que tenía entre estos buenos que son muy radicales mechas coloradas, no binarios, veganos extremos, y por otro lado tenía los de derecha que ahora son la gente normal, ¿cachai? mm. Entonces ahora como que es más fácil identificarse con ese lado. Igual tenéis gente chora actualmente Pero es que lo que ha en la dicho derecha, también o es un sea, poco pese a el todo. Milei, que ya la izquierda volvió a ser un status quo, entonces generalmente la gente o la gente más de la universidad, del colegio, quiere ir en contra de lo que es status quo. Entonces justamente Claro, esa es parte de la juventud, la claro, rebeldía. esa rebeldía, esa revelación hoy en día está en contra de la gente que puta, que está liderando el país. Pero eso súmale que más encima están los conservadores, que son los buenos más viejos. O sea, tenían la gama de jóvenes y de viejos que están en contra de estas ideas más revolucionarias. Entonces ya la izquierda radical Oye, ya no pero hay mucho que lo mantiene. ojo que ser conservador no es peyorativo y no es negativo. O sea, pese a No, que pero la estoy izquierda le hablando da de gente que no una quiere, por connotación ejemplo, cambiar negativa. el status quo refundacional. A eso es lo que yo voy. No lo estoy Ah, tildando como claro, algo claro. O sea, negativo, ¿cachai? Por ejemplo, yo también en ese sentido me consideraría conservador en el sentido de no querer refundar el país, ¿cachai? Ahora, estoy muy en contra de muchas ideas conservadoras, pero el punto de que estoy diciendo que es simplemente el cambiar el sistema, puta, claramente estamos mucho más ligados al conservadurismo que al progresismo. bueno, y sobre estas ideas que hay en bueno, y me acuerdo que en esa época, para terminar la idea, que me acuerdo que fue George Jackson y un montón de jetones más. Sé que George Jackson era el que la llevaba la batuta porque él tenía estas ideas más como
de parafernalia, de hacer el show, ¿cachai? Boric era más de la idea de tomarse la U, de la protesta, ¿cachai? ¿Te acordás que en ese tiempo era todos los jueves había marcha? No me acuerdo de eso ya, pero no, es que no lo viví. Bueno, bueno, ya, ella, la que estaba en kinder. Eh, todos los jueves había marcha. Y yo hacía el símil cuando era el estallido social con que todos los viernes había revolución. ¿Cachai? Bueno, volviendo, entonces, George Jackson se le ocurrió la genial idea de ir a la embajada de Finlandia y pedir asilo político porque el Estado de Chile vulneraba su derecho a la educación gratuita y de calidad. Igual, Y se bla, me había bla, olvidado bla. ese show. Y yo me acuerdo que lo transmitieron por Facebook y yo lo estaba, así estaba, no sé, estaba trabajando, estaba estudiando y lo vi y decía, pero qué vergüenza, weón, pero qué vergüenza, porque la embajadora, creo que era una embajadora en ese tiempo, de Finlandia, lo miraba con una cara de, ¿qué chucha este weón? ¿Qué está haciendo acá? Así como ya, la mina de Finlandia da una explicación de que, y dice una cosa así como, claro, en Finlandia la educación es gratuita y es la mejor del mundo, pero nos demoramos 40 años en implementar esto, y es como que quedó como weona, literal. ¿Cuándo no? Entonces en ese tiempo ir a hacer esas weas llamaba mucho la atención, Sí, pues pero hoy en ahora día no. ya da cringe. Y bueno, en relación con el Entonces ahora ministro de Educación, puta, es todo un tipo, hueveo, porque ahí están más quiero hacer preocupados, el claro. enlace, porque ahora como se dieron cuenta que cuando el obrero gana más plata, quiere su autito, quiere su casa, ¿cachai? Cuando el estudiante empieza a ganar plata, ya no está ni ahí con el pase escolar, con que te den, no sé, como dice Daudo Totoro, fruta podrida en la bandejita de la Junaef, ¿cachai? Mm. El estudiante universitario cuando sale quiere ir al sudeste asiático, quiere comprarse su departamento. Los que trabajan, pues no los buenos Ujú, que estudian ujú. sociología y que quieren puro parasitar del Estado. Entonces tuvieron que buscar nuevos, como el flautista de Hamelin, pues, nuevas ratas. Qué fea la palabra. Entonces encontraron ahí espacio en las minorías sexuales, en el indigenismo, en el feminismo. Y en realidad no es feminismo, son todas las minas frustradas Es que claro, porque porque hacen una o el cabro que comparación. el, O sea, siguen manteniendo el tema del explotador y el explotado, ¿cachai? Hacen como un símil, diciendo claro, como ya el tema del obrero ahora, ya no ahora, sigue, ya no pega, tienen que buscar diferentes formas de relacionarlo con explotador y explotado para hacer la lucha. Si no, no pueden. Pero ya, el el otro enfoque es el día en mismo. O Sin sea, es que Filtro, lo que estamos diciendo es que la educación ya hoy en día, a ver, hay weas mil veces más importantes. Pongámonos como en contexto lo que está pasando, que se liberó que este ministro de Educación estaba lanzando un proyecto, estaba lanzando un no, afiche para los colegios. ahí te corrijo, no es que esto viene del 2017 con Michelle Bachelet. Lo que ocurrió fue que Ya. lo actualizaron, Ah, ya. ¿cachai? Lo actualizaron Me y actualización. claro, aplicando las tesis de la Chile, Mm. yo creo que ahí hay que entraría a ver qué asesor o qué onda. Generó polémica ahí una parte de las actividades que pretendía para los menores de edad. Y sí, porque ellos tienen como una obsesión con el tema de los menores de edad que es insana. Que. Bueno, empezó a decir como que prácticamente los niños de primero básico, cuarto. ¿Cómo era eso? De primero a cuarto El básico. kinder a De primero, kinder a primero que el empezaba. kinder a cuarto, el kinder De a kinder a cuarto, de cuarto, que kinder a cuarto lo era. que estaban diciendo era prácticamente que había que conocer la sexualidad mediante tocar la espalda de los compañeros con ejercicio de cómo te sientes Claro, y reconocer tenían su que sexualidad propia y la del refle- ajeno. reflexionar sobre las masculinidades y las feminidades. Que es una estupidez, porque Eh, de alguna forma quieren mantener ese tipo, ese mismo tema. Yo no puedo a creer que mí, haya gente de la derecha que esté de acuerdo con este tema de la ESI, cómo está llevado perdón, actualmente. no es de la derecha, es Evópoli. Seamos claros, es Evópoli, no es la derecha. Y algunos RN, pero el grueso es Evópoli. El ¿Cachai? AESI es el, ¿cómo se llama? Estudio de sexual integral. Educación sexual La educación integral. sexual integral. Educación sexual.
Sí. Que te lo venden, que es lo que yo te iba a decir. El otro día en Sin Filtro estaba para variar nuestra querida amiga Valeria Cárcamo Mm, y dio una explicación, se muy dio una mala. vuelta así como que se supone que la ESI es para, no sé, yo no sabía que Evitar los por la abusos ESI sexuales. evitaba los embarazos, evitaba los abusos sexuales, evitaba la enfermedad de transmisión sexual, evitaba la violencia entre la pareja, y es como, claro, si tú lo planteas de esa forma, es súper positivo, pero ahora cuando tú ves la bajada de los contenidos, de las actividades, de lo que pretende, eh, y con los ejemplos que hay alrededor del mundo, con lo que está pasando, Ujú. eh, es adoctrinamiento. Es como Y hoy día sí, escuchaba po. al Villera y decía, es como desconstruir la humanidad. En Inglaterra y en Suecia se dieron cuenta que desde que empezaron a implementar estas ideas progresistas de educación sexual en los colegios, hubo un boom de niñas trans, o sea, de niños trans, o sea, niñas que se sentían hombres, Claro. y hubo un incremento en el gasto de recursos en terapias hormonales, en operaciones de mastectomía, en niños chicos. Entonces tú decís, a un cabro chico tú no lo dejáis tomar alcohol porque es ilegal, o tú no lo dejáis fumar porque es ilegal, o no lo dejáis hacerse un tatuaje porque es ilegal, pero sí dejáis que vayan y se corten los genitales o que se estirpen los No, y después pechos. cuánto arrepentimiento vamos a ver después, que eso va a ser lo más cuático. Yo O no sea, el sé, yo caso de creo que esta chica ya. de ¿Mm? España, Sí, también el una caso de chica la de chica de España España que que fue. decía que dice que a los 16 años el psicólogo en la primera media hora le dijo, no, tú eres trans, y al año ya la habían Mm. operado y todo, y ahora salió diciendo que fue engañada, que el Estado se equivocó, y el psicólogo en vez de hacer una autocrítica dice, no, es que tú me manipulaste. No, y además que es una estupidez porque, a ver, ellos se agarran de la cosa de decir que prácticamente todos los que estamos en contra de la educación sexual integral estamos a favor de los abusos, estamos a favor de la discriminación y no tiene nada que ver eso, simplemente que, a ver, hay mucha gente que, a ver, primero, el tema de reconocerse transgénero es una cuestión bastante más delicada como para terminarse en un colegio. O sea, el colegio no tiene Sí. ni parte ni participación en eso. El tema de los No, abusos, y lo podía peor, enseñar, espérate, el tema de los abusos, podéis prácticamente decir, sí, puedes de alguna forma enseñar a que ciertos tocamientos son indebidos. Estamos completamente de acuerdo en eso. Pero de ahí, ¿qué tiene que ver con el tema de reconocer a la otra persona, la sexualidad, el género? Es que hay como 50.000 géneros. No tiene ningún sentido con el tema de evitar un abuso sexual. Y tercero, están hablando de que no se va a caer la discriminación. La discriminación hasta hoy en día ya se ha bajado un gran porcentaje sin la necesidad de tener que recurrir a estos educación sexual integral que no tiene sentido. O sea, obviamente hay cosas que tenemos que seguir avanzando y eso estamos de acuerdo en temas de discriminación. Pero ¿de verdad crees que va a acabar con la discriminación haciendo como, oye, hay hombres, hay mujeres que les gusta acostarse, tener relaciones con mujeres a los niños de kinder? ¿Cachai? Que no tiene sentido. no, y por ejemplo, hay situaciones en las que, claro, o sea, yo por ejemplo recuerdo en el colegio que cuando en biología tuvimos ciertas clases, por ejemplo, nos enseñaban cómo se ponían los preservativos y cosas así, igual uno siendo, no sé, yo haber tenido, no sé, 14 13 años, igual te da vergüenza porque es parte de la adolescencia que tú tienes pudor sobre tu cuerpo, Mm, porque tu cuerpo está cambiando, entonces tienes este tema. Pero aún así, el problema que yo tengo con lo que plantea el ministerio y su agenda, porque recuerda que hay grandes problemas en la educación en Chile. Hay bueno, 50.000 sí, niños sí. que no están matriculados en este año en el colegio, que de un año para otro desaparecieron. No están en colegios privados, no están en colegios subvencionados, no están en colegios públicos. ¿Dónde están esos Mm. niños? ¿Están trabajando? ¿Dónde están? Y no sabemos si el ministerio los está buscando. No. ¿Cuánta gente no sabe Aparte, leer? yo tengo mi cuñado es profesor, él hace clases de cuarto a octavo, dice que tiene niños en todos esos cursos que no saben leer, Mm. que no saben multiplicar. La Universidad de los Andes sacó la otra vez un estudio
que decía que los niños de 1 a 4 no conocían las letras. Que como de que no sé cuánto, no sé, de 10 niños, la mitad no conocía las letras, por ejemplo. Porque era criminal mandar a los niños al colegio el año pasado. No, y otras cosas, por ejemplo, el año pasado se hizo el CIMSE, ¿ya? El CIMSE, por lo general, lo toman a finales de año, por ejemplo, hicieron un CIMSE acotado, o sea, revisaron menos ramos, menos cursos, porque el CIMSE sirve para ver el progreso de los estudiantes, porque por eso lo hacen en cuarto, en octavo y en Claro, claro, segundo. claro. ¿Cachai? Y estamos a junio y todavía no salen los resultados del CIMSE. Se supone que era un CIMSE más corto, así que eran menos pruebas para revisar. La elaboración del estudio debe haber sido mucho más seria, y estamos a junio y los colegios todavía no saben cuál fue su puntaje en el No, CIMSE. y eso súmale a las ganas de buscar eliminar la evaluación docente. Eso búscale a las Eso ganas de... también. A cómo los colegios emblemáticos, que siempre ha sido de alguna forma que resaltan dentro de la población y de todos los colegios que hay aquí en Chile, ahora están tomados por la extrema izquierda. O sea, tenéis mucho más problemas como para enfocarte netamente al tema sexual en los niños. Es una cuestión absurda lo que están Pero es que planeando. el objetivo es ¿cómo era lo que decía el ministro? La alfabetización sexual. Mira la weá, Alfabetización ¿cachai? Que sexual. de verdad Esa era como su prioridad. no sé en qué mundo están viviendo como para no saber de que hay mucho problema serio en este país. Que los mismos profes, weón, con 600 puntos, no menos, ojalá fueran 600 puntos. 500 puntos pueden ya llegar a ser profe. O sea, el Es corte para entrar a la U es absurdo. 450. Yo creo que hay muchos de Claro. 450. Entonces, No, y lo otro que hay es... cómo vas a buscar calidad si en vez de que tu enfoque esté determinado en que los niños estudien, está determinado en que, oye, tienen que ver la sexualidad de los compañeros? Es una estupidez y no entiendo. Y No, además, ¿quién va a hacer esa clase? ¿Los mismos sacohueas que de la Chile que fueron egresados con sus tesis pedófilas? ¿Esos son los hueones que van a estar destinados para hacer ese tipo, tipo de clase? No, güey, o sea, los que consideran un y acto más, artístico sacarse la claro, bandera del culo. y más encima, el otro día estaba discutiendo con una hueona en Instagram para variar, y la mina decía como Nazi. que no, es que esto va más allá de las ideologías y de lo político, es algo que se debe enseñar sí o sí. Y yo le dije como, a ver, si fuera así, dime algún gobierno de derecha o de otra tendencia política que no sea izquierda extrema o progresista que esté impulsando este mismo tipo de proyecto. Si te lo entendería si fuera algo que de alguna forma todos los gobiernos están como de acuerdo, ¿cierto? Como por ejemplo el tema de, no sé, pues el tema de mejorar la economía, mejorar... Ya. Si estuviéramos hablando de eso, te lo entiendo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que simplemente, justa y coincidentemente, justo los gobiernos de extrema izquierda son los que impulsan este tipo de medida de educación sexual integral y el resto no. No, Entonces no y me podéis voy, ver es lo que algo está pasando, por ideológico, ejemplo, obviamente. podéis ver lo que pasó en España, por ejemplo, que Podemos se atrincheró con estas minorías, se atrincheró con estos grupos identitarios y les fue pésimo en las elecciones porque, claro, est- piensa cuál es el fenotipo del Frente Amplista. Un hueón de 30 a 35 años, soltero, ambiguamente sexual, que no tiene hijos, Mm. y él pretende que se tiene que enseñar, que dice, desde su superioridad moral, desde su visión genuina de la vida, él decide lo que hay que enseñarle a niños de otros padres. Y obviamente los padres se preocupan porque ya, yo puedo decir, la educación sexual en Chile es mala. Sí, es mala. Fuimos un país pequeño mucho tiempo. Recién tuvimos divorcio después del 2000. O sea, somos un país que fue muy conservador. Recuerda que, por ejemplo, el tema de hace tiempo, en el sur, no sé, las niñas que quedaban embarazadas y eran madres solteras, inventaban que había sido el trauco. Mm, mm. ¿Cachai? Muchas mujeres no sabían que lo que estaban haciendo era una relación sexual y quedaban embarazadas y no sabían cómo, porque nunca no tenían idea que así se hacían las guaguas, ¿cachai? Eh, Muchas mamás solteras tuvo a su hijo y lo que hacían era que los padres lo criaban como si fuera la hermana más chica, por ejemplo. Esas cosas pasaban en Chile, los hijos, los patrones, los fundos, que todos los guachos eran Sí, 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 del no estamos de patrón. Esas acuerdo. cosas
¿Cachai? Todo eso, esas cosas pasaron en Chile. Pero Chile de a poco empezó a reaccionar, pero ahora es totalmente ahora es como, ni siquiera es como, es una liberación, es un libertinaje sexual. Porque, claro, tú tenés los que pueden tener buenas ideas, sí, es bueno que le enseñemos ciertos contenidos, pero tenés que estar acorde a la edad. Tú podés generar traumas en niños. Y acorde a lo biológico, o sea, también. No a lo, claro, o sea, porque a lo político. Piensa lo que está pasando en otros países, como por ejemplo lo que en Estados Unidos, donde en varios estados del sur han baneado los shows de transformistas, de espacios públicos, sobre todo espacios donde hay niños, y hay todo un revuelo diciendo que es transfóbico, bueno, los drag, contra de la comunidad. Leyéndole cuento a los y es como, ¿y por qué un drag queen tiene que ir a leerle un cuento a un niño? O sea, hay todo ahora en Estados Unidos una polémica con Target, que es una cadena de supermercado, que es lo que te contaba ayer, porque hoy día comenzó el mes del orgullo, porque antes era un puro día, el 20 y algo de junio, y ahora es todo y ahora no es todo el mes, ahora empieza como en la mitad de mayo. Entonces Target instaló su stand del orgullo y hubo una polémica porque habían, por ejemplo, en la sección de niños de 0 a 4 años, habían trajes de baño que tú podías hacerle el tucking, que es, tuck en inglés, es esconder los genitales. ¿Cachai? Entonces tú podías comprarle un traje de baño a tu hijo y esconderle los genitales para que pareciera niña. Y tenían poleras, por ejemplo, una de las poleras era esta polera de un artista trans que decía Satán respeta los pronombres. Hay otra polera que decía pero habían otras poleras que decían soy mamelucho de guagua, así soy bebé trans. ¿Okay? Y la gente empezó la polémica, la gente se empezó a cuestionar, empezaron a boicotear a Target. Y los ejecutivos de Target, viendo lo que pasó previamente con la cerveza Bud Light, decidieron sacar varios de estos ítems de la página web y de las tiendas y mover el stand de la parte principal, porque era como que tú entrabas al supermercado y estaba este carro alegórico con ropa para niños. Lo movieron al fondo de las tiendas. No en todos los estados, porque en California obviamente está al frente con el display gigante, porque los californianos son degenerados. En Nueva York debe ser lo mismo, ¿cachai? Pero en los estados, en Texas, en Tennessee, en estados más del sur, lo sacaron. Entonces, yo creo que la gente ya llegó a un punto en que bueno, son niños de 4 años, de 5 años. ¿Qué chucha tenía en la cabeza? Y no es correcto. Porque uno a los 5 años no tiene idea de nada. Yo jugaba con Barbie, jugaba con autito. Eso no me hacía trans. Estos guanes dicen, que porque juegas con Barbies eres trans. O tienes una identidad fluctuante. Claro, entonces habían... Y claro, tú tenías... O sea, estas confusiones son de hueones grandotes, guailones. O sea, tenías la entrevista de la Irina Caramano, una tontorrona pelúa vieja, que dice que ella fluye entre los géneros y el presidente también. Weón, o sea, si tú no tenías idea con 36 años qué chucha eres, ¿cómo querías enseñarle tú a un cabro chico de 5 años lo que es? Entonces, como bien depravado. Y el ministro de Educación se tiene bien merecida la acusación constitucional. Yo espero hace harto tiempo que lo saquen. O sea, a mí me dio mala espina desde un inicio y me sorprende porque la excusa para poner a este gallo de ministro es porque era profesor. Y decían, primera vez que hay un profesor. Mentira, Mariana Elwin también fue ministra. Ella fue mi jefa cuando yo trabajé en la Secretaría de Educación. Y ella era profesora también. ¿Habrá hecho alguna vez clase? No tengo idea, pero era profesora. Por lo menos el cartón de profesora lo tiene. La Yasna Proboste también era profesora. Además queda lo mismo que fuera profesor. O sea, así que depende de la calidad de profesor que estén dejando pasar también, pues. O sea, da lo mismo eso. Claro. Entonces la excusa del Frente Amplio... La mayoría de la constituyente pasada era hecha por abogados. ¿Significa que la wea fuera buena? Claro. No. Bueno, pasemos al siguiente tema. No, pero espérate. Okay. Y el gran
plus que tenía el ministro es que aparte era gay. Y yo digo, y lo vuelvo a decir, el ministro tiene otra agenda. El ministro no está preocupado de la educación, está preocupado de sus amiguitos del tema móvil, LGTB. de sus amiguitos del MUMS, ¿cachai? Y con la otra tontorrona de la Orellana, que quiere hacerles una subsecretaría para pitutar a todos estos jóvenes que han vivido toda la vida a costa de plata del Estado con sus asociaciones, pero ahora quieren un ministerio. Sí, lo y único no que piensan en nada más. De hecho, hasta una de las mismas personas, líderes, lo vi el otro día en el Libero, de las líderes de Con mi hijo no te metas, conversó con él y él le confirmó que justamente tenía el enfoque del tema homosexual. Y no tiene nada malo eso, pero es que el tema que tienes que liderar para todo el puto mundo, no solamente para todo el país. No para... Hay que dejar claro que la homosexualidad no tiene nada de malo, existe desde que la humanidad es humanidad. Es algo totalmente biológico, está totalmente registrado que se produce de forma totalmente natural en animales y en seres humanos. Pero eso no es motivo para que implanten una agenda y traten de deconstruir a los niños que están en formación, porque eso después le meten otras ideas y así y además que niños otra cosa, hay que admitir, van a votar por ellos para siempre. Hay que admitir, y ellos mismos lo dicen en su mismo nombre, que la homosexualidad es una minoría. No podía establecer como si fuera una mayoría, porque no lo es. Es una minoría, que está bien respetarla, sí, que tienen todos los derechos como deberían tenerlo cualquier persona, claro. Sí, pero no significa que ellos sean una mayoría, entonces tú no puedes gobernar a partir de una minoría que es ínfima, o sea, es ínfima, de cada 100 personas, ¿cuánto será el porcentaje de homosexuales si toma de 100 personas al azar? Mira, estadísticamente, porque salió la otra vez un estudio que yo lo vi, por cada generación se ha duplicado. Entonces, por ejemplo, en los baby boomers era el 5%, en la generación X era el 10%, y así. ¿Cachai? Ahora los centennials, que son los de ahora, es el 20%. ¿Cachai? Entonces, todos estos cabros chicos que nacieron en el 2000 hacia ahora, el 20% en teoría, pero no se sabe si es porque en realidad lo son o porque lo ven tan... O sea, bueno, en TikTok, en China, tú ves ciencia, ves matemática, los chicos en el colegio en China aprenden cómo mandar cohetes al espacio en el colegio, ¿cachai? Y acá los jóvenes quieren que los niños aprendan a diferenciar los 600 géneros. No, estúpido. Bueno, ya, vamos a avanzar con el siguiente tema porque si no vamos a terminar... Ya, cambia de tema. Sí. Ahora tenemos que ir a la otra, así que voy a poner out.